Hola, bendiciones. Es un nuevo mes en el cual el Señor nos permite venir a reunirnos para escuchar de su palabra y de su consejo. Damos gracias al Señor porque Él está en medio de nosotros y porque Él cuida de cada uno de sus hijos. Hace unos meses atrás he estado escuchando esta frase resonar una y otra vez en mi corazón y en mi mente, en la cual habla sobre las obras como trapos de inmundicia. Y he orado y le he dicho, Señor, exactamente qué es lo que tú quieres que se aborde en esta semana de ayuno y oración. Y he sentido que particularmente es en este mes que hay que hacer este abordaje. Y por lo tanto lo he elegido para compartirlo. Como recuerden, mi nombre es Erika Mesa Castillo y le doy gracias al Señor por el trabajo que Él nos ha llamado a hacer en el Ministerio CA63, el cual es motivar a las personas para que estemos poniendo leña al altar, a esa hoguera que Dios ha levantado con el fuego de su Espíritu Santo, para que esté encendida en medio nuestro, para que nos estemos estimulando a buscar de Dios y también a esa estrecha relación con el Espíritu Santo y entre los hermanos, cuerpo de Cristo. Cabe resaltar que se ora, se estudia y se le pide al Espíritu Santo la guianza. Así que qué bueno es que usted tome este tiempo para escuchar el consejo del Señor y también si se siente motivado a compartirlo con otros, que lo haga. El Señor está en medio nuestro. Vamos a orar. Le invito a que oremos. Espíritu Santo, es un buen momento para hablar contigo y decirte, aquí estamos. Cuando tú nos llamas y dices, quiero en lo secreto conversar contigo, entendemos que nos anhelas, que traes palabra de instrucción, que nos estás estimulando, que nos estás motivando, que quieres que crezcamos, que nos fortalezcamos en ti y que reconozcamos esa soberanía tuya, ese poder y esa autoridad que tienes y cómo tú eh, reinas sobre todos. Respondiendo a ese llamado, a esa convocatoria de venir a ser íntimos contigo, aquí estamos. Te decimos, háblanos, Señor. Nuestro anhelo es honrarte y alabarte. Y nos hemos determinado categóricamente a ir en pos de ti y ajustarnos a tu palabra. Gracias porque es la palabra de Dios la que limpia, es la palabra de Dios la que redarguye y es la que por medio de esa exhortación y de esa limpieza que somos consolidados, que crecemos, que somos afirmados en ti. Ponemos todas estas 6 enseñanzas, empezando por la de hoy, en tus manos. Estamos atentos a tu llamado. Trabaja en nosotros, Espíritu Santo, y trae convicción de que eres tú el que nos anhelas, el que nos llamas y el que marca la pauta de nuestras vidas. Todo te pertenece, Señor. Bendice cada oyente. Bendice cada persona que saca tiempo para ti, para crecer en la palabra, que se une con nosotros para escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Y les cuento que una palabra, una cita bíblica que vamos a tener de base, la encontramos en Isaías 64, de los versículos 4 al 6. Y voy a estar leyendo en Nueva Traducción Viviente. Dice, a ti te agradan los que hacen el bien con alegría y se acuerdan de obedecerte. Tú estás enojado porque desde hace tiempo hemos pecado y te hemos ofendido. Aún nuestras mejores obras son como un trapo sucio. Hemos caído como hojas secas y nuestros pecados nos arrastran como el viento. No hay nadie que te adore
ni haga nada para apoyarse en ti. Somos unos malvados, por eso te has escondido y nos has abandonado. Muy probablemente usted quede tan impactado como yo al inicio al leer esta palabra, porque definitivamente el Señor está diciendo, ponga atención, le voy a hablar. Y quiero resaltar dos cosas. Una de ellas es el título de la enseñanza. Esta serie se llama Tus obras santas no son trapo de inmundicia. Y si bien es cierto, estamos haciendo esta lectura de Isaías 64, quiero, por favor, que usted tenga presente dos puntos de vista o dos puntos de reflexión en torno a todo este tema y lo que se va a abordar durante la semana en las 6 lecciones o 6 enseñanzas. Una de ellas de punto de reflexión es tener en claro que ninguna acción que realicemos puede superar lo que Dios ha hecho por nosotros. Definitivamente dependemos de Él y Él es quien pone en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. Esto con base en lo que nos dice la palabra en Filipenses 2:13. Y un segundo punto es tomar en cuenta que, dicho lo anterior, eso no significa que descuidemos nuestras obras, los dones, los talentos y todo lo que el Señor nos ha entregado por amor. Recordemos que Él nos ha llamado a vida para ser instrumentos de bendición en sus manos. Y entonces, con base a lo que acabamos de leer en Isaías 64, específicamente en el verso 6, y leo nuevamente para ustedes, dice, aún nuestras mejores obras son como un trapo sucio. Hemos de tomar en cuenta que cuando actuamos por nuestra fuerza, cuando actuamos, cuando hacemos cosas adjudicándolas a nuestra autoría, a nuestro derecho, a nuestra intención, definitivamente vamos a poder identificar que esas obras son como trapo de inmundicia. ¿Cuáles? Esas obras hipócritas. Y tal vez se pensará, wow, qué fuerte esa palabra, hipócrita. Pero recordando que la naturaleza del hombre es una naturaleza caída, toda cosa que se intente hacer, por más buena que sea, separada de Dios, de acuerdo a nuestro antojo y nuestra voluntad y no con la guianza del Espíritu Santo, esas serán obras como trapo de inmundicia, por más buenas que sean. Muchas veces admiramos a aquellas personas que se mueven en el área filantrópica, aquellas personas que son generosas, muy humanitarias, abnegadas, altruistas. Y decimos, wow, qué impresionante cómo se niegan a sí mismas y hacen algo por el prójimo. Pero hemos de reconocer que las obras, como dice la palabra, sin fe son muertas. Y de ahí la importancia de que la persona tenga a Jesucristo en su corazón, para que todo actuar que realice sea adjudicado la honra y la gloria al Señor. Porque en el momento en que la persona se apodera de ese éxito, del trabajo, de las acciones que haga, y considera que gracias a ella se ha logrado mucho, hemos de detectar que hay un nivel de orgullo, un nivel de soberbia, y ya sabemos quién se levantó así en envidia contra Dios y
y se mostró irrespetuoso, irreverente, creyendo ser más importante que Dios. Entonces, qué importante saber que las obras requieren fe y la fe sin obras, como nos lo dice el apóstol Pablo, es muerta. Para que estas obras sean de olor fragante delante del Señor, hemos de tener a Cristo en nuestro corazón y recordar que el que es puesto en alto, el que ha de ser reconocido, el que ha de ser exaltado es Dios. Con nuestra forma de ser, de actuar, a quien estamos poniéndolo en alto es a Él, quien es el único que merece honra y gloria. Teniendo Dios el primer lugar, podemos agradecer ser instrumentos en las manos de Dios, porque también hay personas que se les acercan para agradecer el trabajo, la participación que han tenido y dicen, no aceptarlo, no, solo Dios, solo Dios. Sí, claro, Dios sobre todas las cosas, pero también tiene que haber humildad en nuestro corazón y decir, gracias a Dios sí pude ser útil, gracias a Dios lo pude realizar, gracias a Dios cumplí con el propósito. Aquí es un tema muy importante, el asunto del orgullo, de reconocer cuál es nuestro lugar y cuál es el de Dios. Y vamos a entrar al contexto de Isaías 64 para darnos cuenta qué es lo que está ocurriendo ahí y por qué se está haciendo esta afirmación sobre las obras como trapo de inmundicia. Israel se encontraba en medio del exilio. Recordemos que había sido desterrado, sus ciudades habían sido derribadas y prácticamente el templo se había demolido. Y es una época difícil en la cual están viviendo en medio de que había iniquidad, por decir así. Y el pueblo sentía que la situación cada vez más empeoraba y que la liberación estaba más lejana. Entonces ellos vienen ante el Señor presentando una oración en la cual están diciéndole al Señor que por favor intervenga en medio de la historia de ellos de vida y que manifieste su poder y su gloria como Él lo hizo en tiempos pasados. Y dentro de la llamada de atención que ellos mismos saben que deben de reconocer, está esta expresión del versículo 6, donde ellos le están diciendo al Señor, realmente nosotros somos seres humanos impuros y nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia delante de ti. O sea, por más que ellos intentaran hacer cosas justas o buenas, estas estaban manchadas, estarían manchadas por el pecado y por la impureza. Y es un versículo entonces de reconocimiento de que cuando nosotros queremos hacer las cosas por nuestra propia prudencia, cuando nosotros queremos entrar en una perfección moral, en una perfección para hacer las actividades, al interactuar en favor del prójimo, para ayudar a otros, todo será infructuoso. Nuestra justicia, nuestros deseos no serán vistos adecuadamente por parte de Dios. Si nosotros no nos hemos rendido a Él, si nosotros no reconocemos nuestra dependencia de Él, si nosotros no reconocemos que todo viene de Él, entonces esta oración se está haciendo realmente diciendo, reconocemos esta situación en que estamos, reconocemos que necesitamos arrepentirnos y que tiene que crecer nuestra fe. Si esta es la postura del pueblo de Israel en esta situación de exilio por causa de Babilonia, nosotros hemos de hacer un alto y pensar, esas obras que estamos haciendo tienen un valor porque hemos aceptado a Jesucristo.
nosotros somos hijos de Dios. Y entonces tenemos que entender que nuestras obras separadas de Dios son como trapo de inmundicia, por más buenas que sean. Pero cuando nosotros estamos en el contexto de una vida de santidad, de una vida de obediencia, de una vida postrada ante el Señor pidiendo su intervención, nosotros hemos de considerar entonces que el Señor eso lo toma como algo agradable más bien delante de su presencia. Y usted me dice, pero ¿cómo así? Leamos en el mismo Isaías 64, el verso 5. A ti te agradan los que hacen el bien con alegría y se acuerdan de obedecerte. Qué bueno entonces es tomar en cuenta todo esto. Y a la luz de este contexto, yo les quiero compartir un sueño muy breve que tuve y luego analizándolo con el Señor, yo le decía, Señor, pero ¿y esto? Y el Señor me decía, tiene que ver con el tema de tus obras santas no son trapo de inmundicia. Les relato entonces el sueño. Vi unos basureros gigantes, muy grandes, de esos que tienen ruedita y que son muy altos, industriales diríamos. Y dentro de esos basureros habían muchas cosas. Los basureros estaban limpios por dentro y por fuera. Y los objetos que habían dentro del basurero, todo estaba bueno. Y vi mucha gente cerca mío, y entonces yo me fijé dentro del basurero y ahí fue donde descubrí que las cosas que habían eran buenas, eran de valor. Y yo me volteé hacia la gente que estaba alrededor y les dije, ¿cómo botaron todas sus cosas? ¿Cómo botaron las cosas buenas al basurero? ¿Por qué están ahí? Y entonces la gente como que necesitaba recuperarlas. Yo les dije, sí, tienen que recoger las cosas. Y entonces me vi acompañada de el Señor, donde íbamos juntos, ayudándonos unos a otros a ir sacando las cosas de esos basureros. Y la gente estaba como en una feria artesanal, tenía sus puestitos de cosas que hacían. Y entonces íbamos devolviéndoles los artículos que habían quedado en la basura. Creo que el sueño es muy claro y lo entiendo de la manera de el Señor nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado de su gracia y de su favor muchas cosas. Pero las personas, los propios hijos de Él, han decidido descartarlos, han decidido colocarlos desechados. O sea, no voy a tomar en cuenta ese don, no voy a tomar en cuenta ese talento, no voy a tomar en cuenta nada de eso bueno que tengo y me voy a dedicar a otra cosa. Y entonces es ese sentir de cómo lo que Dios te ha entregado lo estás subestimando. ¿Cómo no puedes entender que tus obras santas no son trapo de inmundicia, no son cualquier cosa? Si hemos querido hacer las cosas por nuestra propia fuerza, por nuestra propia prudencia, infructuosas serán, queda más que claro, trapo de inmundicia. Pero si nosotros estamos actuando bajo la dirección del Señor, son cosas preciosas para poner en sus manos. Una vida de humildad, contrita ante Dios, dependiendo de su gracia y no de la nuestra, ni de las obras que nosotros podamos hacer en nuestro propio esfuerzo. Evidenciará que reconocemos
nuestra necesidad y dependencia completamente de Dios. Por eso podremos ser instrumentos de bendición en las manos del Señor para ayudar a otros. La obediencia ante el llamado del Señor, la sensibilidad ante el Espíritu Santo, nos permite tener entonces esa conciencia de la gracia divina que experimentamos al ser hijos de Dios. Y entonces Él trae consuelo a nosotros y también esperanza en medio de las imperfecciones que tengamos. No podemos subestimar nada, ninguna cosa de la que Dios nos ha entregado y decir simplemente no sé, no quiero, no puedo. Porque ciertamente necesitamos dar fruto, poner a Dios en alto. Si nos quedamos en la posición de pensar que en nuestras obras solo lo que a nosotros se nos ocurre puede ser valioso, entonces estamos errando. Pero cuando decimos en las manos del Señor, las obras que hago son valiosas, porque reconozco en humildad que todo es dado por Él, porque a pesar de mi humanidad, Él manifiesta su poder y su grandeza en mí. Gloria a Dios por eso, porque estamos aceptando entonces el amor de Dios. Estamos aceptando ese llamado a acercarnos a Él con confianza, sabiendo que es su gracia la que nos cubre y la que nos transforma, inspirándonos a vivir con un corazón agradecido. Entonces, realizando las cosas en agradecimiento por su perdón, por su salvación, y así dejando que en medio de lo que nosotros hacemos, la luz de Él brille en nosotros y seamos de testimonio para los demás. Cada cosa debe entrar en una proporción y es la que el Espíritu Santo nos está hablando. No podemos subestimar lo que Dios nos ha entregado, diciendo, no voy a ejercitarlo, pero tampoco puedo decir, es más importante lo que yo quiero hacer y quizás eso ni siquiera va de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso al inicio decía, son puntos de reflexión. El Espíritu Santo quiere que delante de Él conversemos con Él, reflexionemos y tomemos decisiones. No solo decir qué linda la enseñanza, cómo Dios me habló, qué interesante. Es un confrontar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Dios está esperando. Tomemos entonces en cuenta que el contexto de Isaías 64 es en un tiempo de aflicción, un tiempo que se le está pidiendo al Señor que intervenga, que manifieste su poder, un tiempo en el cual se está orando, reconociendo el poderío de Cristo. Y esto lo vamos a tomar en cuenta para decir toda obra que hagamos es para la honra y la gloria del Señor, pues Él pone en nosotros el querer como el hacer, según su buena voluntad. También hemos de afirmar que nuestras obras no son suficientes para la salvación. Y vamos a analizar esta parte basándonos en Efesios 2, versos 8 y 9 que dicen, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si alguien cree que por tener buenas obras, por ser muy correcto, muy moral, muy altruista, o por tener actividades de filantropía, puede salvarse, hoy tengo que recordarle, decirle, eso no es así. Nosotros somos salvos porque es un regalo gratuito que hemos recibido. Es ese amor incondicional de Dios hacia nosotros, el cual nos ha perdonado y nos ha brindado a todos los que hemos aceptado su salvación. Así que no es un asunto de que yo pueda hacer algo y que ese algo me vaya a ayudar a mí para salvarme, sino que nosotros hemos de tener en claro que el Señor ha querido bendecirnos, ha tenido misericordia de nosotros, nos ha regalado la vida eterna y nos ha dado salvación. No hay algún mayor mérito o acción que podamos hacer, o no importa cuántas buenas obras o cuán justo nos consideremos,
la salvación solo puede ser recibida a través de la gracia de Dios. ¿Cómo? Aceptando a Jesucristo en nuestro corazón. Es un regalo, es un punto de humildad completamente. Entonces, tomemos en cuenta que las obras son una manifestación que va acompañada de la fe, y la fe con obras para que sea una vivencia de testimonio de lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Teniendo todo esto en cuenta, vamos a puntualizar 3 cosas. Una es que la salvación es un regalo gratuito, no merecido, mas sin embargo se lo agradecemos profundamente al Señor. Y si estamos conectados con Él y con su Espíritu Santo, muy probablemente tendremos la perspectiva adecuada para disfrutar de una relación con Él. Y eso nos llevará al punto 2, aceptar que no necesitamos añadir nada para poder tener esa salvación. O sea, por nuestras propias obras, por nuestros propios esfuerzos, no podremos pensar que vamos a ganar la salvación, sino que este es un regalo y nosotros la hemos aceptado. Y es más que suficiente porque es un regalo. Dios ha cubierto la deuda, ha cubierto el precio. Y número 3, esta buena noticia de salvación sí la podemos compartir con los demás e invitarlos a que conozcan a Jesucristo y que acepten este regalo de salvación. ¿Y cómo lo logramos? Mostrando entonces nuestras obras en fe, que Dios es maravilloso, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Ha sido un tiempo hermoso de compartir y reflexionar sobre esta palabra que el Señor nos ha traído en Isaías 64, donde nos damos cuenta que nadie es más digno que otro ante los ojos del Creador, que es por su gracia, por su amor, por su misericordia que Él nos ha llamado a vida. Y ese regalo recibido de Dios lo podemos compartir al mostrar amor, compasión, al tener lugar para actuar de acuerdo a la justicia divina y así beneficiarnos todos de esa gracia asombrosa que Él ha traído para cada uno de nosotros, quedándonos más que claro que cada uno de nosotros tiene esa necesidad de conocer a Cristo. O sea, es preciso que conozcamos al Señor para que nuestras obras santas no sean vistas como trapo de inmundicia ante Él, pues estamos reconociendo que Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. Padre Celestial, gracias te damos por esta enseñanza del día. Gracias, Señor, porque definitivamente tú nos exhortas, tú nos instruyes, tú nos consolidas, tú nos llenas de ti. Gracias, Señor, porque tú creas en nosotros ese amor por ti al haberte aceptado en nuestro corazón. Hoy queremos aprovechar, Señor, para decirte, no vamos a desperdiciar, no vamos a despreciar esas cosas buenas que tú nos has entregado junto con la salvación, para que sean obras para tu honra y para tu gloria. Pues nos queda más que claro que las obras santas no son trapo de inmundicia. Te pedimos por aquellos, Señor, que tienen buenas obras, pero no te conocen a ti, no te han aceptado. De nada les sirve, Señor, esas cosas si no te aceptan, porque no pueden ser salvos por buenas obras. Quita, Señor, ese error de pensamiento de aquellos que creen que por hacer cosas buenas, por su propia prudencia, van a ser reconocidos en eternidad o en tu casa, en el cielo. En el nombre de Jesús oramos para que todas esas buenas personas, esas buenas obras, sean puestas bajo tu dominio, bajo tu servicio, porque de lo contrario, Señor, ante ti no tienen mayor valor. Hoy oramos, Señor, para determinarnos en pos de ti, ponerte en alto, Señor, reconocer que tú nos amas, Señor, y que tú nos has traído esta vida con oportunidades y que tú quieres mostrar tu gracia y tu favor en cada uno. Gracias, Señor, porque tú nos amas tanto que realmente disfrutamos el respirar tu presencia, tu comprensión. En el nombre de Jesús, síguenos hablando, síguenos instruyendo, síguenos direccionando para que cada uno de nosotros entendamos que podemos hacer muchas cosas cuando estamos cerca de ti,
que tú eres imprescindible para que sean esas obras vistas con fe, para que sean esas obras vistas en esa relación con la oración y también con las respuestas que tú traes a cada una de ellas. Gracias por amarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Le invito para que me acompañe el día de mañana con el tema 2, en el cual lleva de título, o estaremos hablando, Dios elogia la rectitud del pueblo. Les bendigo. Que pasen muy bien.